2, 1. Bueno, pues buenos días, estamos aquí con Noé Bárcenas, quien nos va a platicar acerca del Premio Nobel de Física que se otorgó en este año. Bueno, el Premio Nobel de Física 2016 fue entregado a 3 personas en este año. Una mitad a David Toules y la otra mitad a Helden y Kosterlitz. Cada uno de ellos tiene, por así decirlo, un medio del medio premio de Nobel, es decir, un cuarto, cada uno de los 2 que dijimos, y David Toules la mitad. Y de acuerdo a la página del Premio Nobel, el galardón se otorga este año por descubrimientos fundamentales relacionados con las transiciones de fase topológica de la materia. ¿Qué son las transiciones de fase topológica? La materia tiene distintos estados de organización. Los estados clásicos que conocemos son el sólido, el líquido, el gaseoso. A este se suman algunos estados como los plasmas, que se producen al tener una carga eléctrica muy fuerte en algún gas. Y finalmente hay otra serie de estados no clásicos de la materia que ocurren de manera especial cuando se mantienen algunos materiales a muy bajas temperaturas. Los ejemplos clásicos, por ejemplo, el helio al enfriarse muy cerca del punto de 0 Kelvin, se vuelve lo que se llama un superfluido. Y en el caso de las transiciones de fase topológica, estos cambios de la materia de organizarse fundamentalmente ocurren en semiconductores bajo temperaturas también muy bajas, que tienen una estructura cristalina y a las cuales se les aplica un campo magnético al mismo tiempo que una corriente en un filamento que se supone de dimensión 2. Las transiciones de fase fueron experimentalmente observadas y es una historia que viene desde la física clásica a través de una diferencia de voltaje que aparecía en un conductor primero, sujeto a un campo magnético perpendicular a una corriente eléctrica que tenía el conductor. Y a esto se le conoce como el efecto de Hall. Diversos semiconductores, cuando son sometidos a temperaturas bajísimas, tienen un fenómeno de reorganización fundamental y es lo que se conoce como la transición topológica de fase. En el marco experimental esto se midió a través de una cierta discontinuidad en la variación de la diferencia de voltaje que aparecía en el semiconductor sujeto a este campo magnético al aumentar la fuerza. Y varios fenómenos aparecieron. El primero de ellos es que al cruzar ciertos umbrales, la conductancia daba saltos, es decir, no variaba de manera continua en vecindades de esos umbrales. Y en otro sentido tomaba unos múltiplos enteros de una cantidad fundamental, la carga de un protón al cuadrado entre la constante de Planck. Y el explicar este fenómeno por medio de métodos topológicos, fundamentalmente de la geometría diferencial, en el sentido de clases de Cham, fue el origen de los descubrimientos de David Toules y una serie de colaboradores. En términos modernos, a lo largo de los años 80 y 90, este fenómeno motivó mucho interés desde el punto de vista de la matemática pura y se convirtió en uno de los ejemplos más clásicos del uso de la geometría no conmutativa en el sentido de Alan Kohn. Diversos colaboradores alrededor de Jean-Paul Bélisard se dieron a la tarea de determinar las matemáticas necesarias para expresar físicamente estos dos fenómenos de la inductancia que ocurrían. Primero, los saltos discontinuos, el hecho de que tomaban múltiplos enteros de la cantidad fundamental, y la respuesta involucró dos conceptos fundamentales de la geometría no conmutativa de Alan Kohn.
Primero, la noción de toro no conmutativo, que es uno de los ejemplos más clásicos de espacios sin puntos en la geometría no conmutativa de Alan Kohn. Y el segundo, lo que Kohn en su libro fundamental acerca del tema, Non-Commutative Geometry, llama el cálculo cuántico, que es la teoría de operadores elípticos sobre toros no conmutativos. De una manera un poco sintética podemos decir que realizaron toda la geometría no conmutativa necesaria para poder interpretar la magnitud fundamental que aparecía en las mediciones experimentales como un múltiplo de una clase de Chern, básicamente. En el caso más sencillo, en el caso en que se reduce a un espacio conmutativo, es la clase de Chern de un haz complejo de dimensión 1 sobre el toro. Y en un caso más general es una generalización que correspondería a considerar un haz vectorial sobre un espacio no conmutativo, un espacio sin puntos. Y de ese modo tenemos en el efecto cuántico de Hall y en su formulación matemática una interacción muy rica de métodos del análisis y de la geometría, al mismo tiempo que una explicación física de un fenómeno fundamentalmente cuántico. Ok, oye, y un par de preguntas así para nuestro público un poco más matemático. Mencionaste clases de Chern y geometría no conmutativa. ¿Nos podrías platicar brevemente así para motivar a la gente que escuche la entrevista un poco de estas ideas? Sí, es una idea crucial. Alan Kohn desarrolló la teoría de homología cíclica para álgebras C estrella en general. Y fundamentalmente desarrolló ciertos métodos para poder hacer cálculos funcionales ahí con subálgebras suaves. Y los ejemplos más importantes de estos son ejemplos de operadores de tipo diferencial, como la cohomología de de RAM. Y la contribución fundamental de Alan Kohn fue aportar la idea de que no necesariamente tenemos que quedarnos en el caso conmutativo. En la teoría de álgebra C estrella hay un paralelismo entre los métodos de la topología y de la geometría por un lado, y los métodos del análisis. Una álgebra C estrella conmutativa es, desde el punto de vista del teorema de Gelfand-Naimark, simplemente el álgebra de funciones continuas a valores complejos de un espacio. Y entonces todos los métodos que tenemos como conexiones, integración, clases características y teoría de índice, que fueron originalmente generados para espacios, K-teoría, adquieren un poder de entendimiento de otros fenómenos al ser generalizados al contexto no conmutativo. Y ese es precisamente uno de los casos en el que tenemos el haz sobre el toro y cuantizaciones de él que se vuelven simplemente proyectores en una álgebra C estrella no conmutativa. Ejemplos de esto abundan. Si alguien está interesado, la manera de acercarse a este tema, después de haber estudiado algo de análisis funcional y de geometría diferencial, es simplemente leer el capítulo del cálculo cuántico de Alan Kohn. Este es un capítulo en su libro muy clásico de geometría no conmutativa, y donde aparece un resumen de la relación que encontraron con el efecto cuántico de Hall. En un sentido, los desarrollos que fundamentan matemáticamente el descubrimiento del Nobel de este año son bastante anteriores, son de los años entre 80 y 90, incluso su formulación matemática precisa. Pero el premio Nobel reconoce más bien, digamos, como el árbol de donde vino la semilla para el Nobel. Hay una interacción muy rica entre los métodos de topología y geometría en estas áreas, y matemáticamente ha producido bastantes ejemplos y desarrollos, y este año también produjo un premio Nobel, por así decirlo. Ok. Bueno, pues
queremos decirles que próximamente tendremos la presencia de Noé en la facultad y nos va a dar una plática más detallada sobre todo este asunto del Premio Nobel de Física y su relación con las matemáticas. Y bueno, pues le damos las gracias. Muchas gracias a ti, Efraín. Saludos.